Hay una técnica japonesa que es capaz de transformar la pereza en una productividad casi extrema y en solo 30 días. Pero lo más increíble de todo esto es que fue desarrollada originalmente para tratar a personas con depresión severa, gente que de verdad ni siquiera podía levantarse de la cama. Ok, a ver, vamos a meternos de lleno en esto. La idea central aquí es que el problema no es la fuerza de voluntad, para nada, sino cómo nuestro cerebro procesa las tareas. Cuando se enfrenta a una tarea muy grande, literalmente, entra en pánico. La historia de todo esto arranca en Tokio, allá por 1985. Un joven psicólogo, un tal Hiroshi Tanaka, se encontró con el caso más difícil de su carrera, un caso que, sin saberlo, lo llevaría a un descubrimiento que cambiaría por completo las reglas del juego de la productividad. Y es aquí donde la cosa se pone de verdad interesante. El doctor Tanaka recibió un paciente que, parecía haber perdido por completo las ganas de vivir. Y aquí está lo increíble, la gran contradicción. Este hombre no era una persona cualquiera, era el director general de una de las empresas más grandes de Japón. ¿Cómo es posible que alguien que llegó a la cima del éxito de repente pierda absolutamente toda su motivación? Esa era la pregunta que el doctor Tanaka tenía que responder. Y la respuesta que encontró fue sorprendente. Descubrió que el problema no era psicológico, sino neurológico. Nuestro cerebro tiene una especie de botón de emergencia. Cuando percibe que algo va a requerir demasiado esfuerzo, ¡pum!, se activa y simplemente se apaga. Claro, la pregunta del millón era, ¿cómo se le da la vuelta a ese botón de pánico? Y la inspiración, la verdad, le llegó del lugar más inesperado. Resulta que se puso a observar cómo los niños aprendían la caligrafía japonesa. Ellos no intentaban escribir textos completos de una, no. En cambio, practicaban un solo trazo, un movimiento simple, pequeño, casi insignificante. Pero después de semanas pasaba algo mágico. Desarrollaban una precisión increíble. Y ese fue su momento eureka. Y de ahí nace este concepto brillante, el Kaizen psicológico. Ojo, que no es el Kaizen empresarial de mejora continua. Esta es una versión específica que trabaja directo con la química del cerebro, haciendo cambios pero tan pequeños, que es imposible que el cerebro entre en pánico. Ok, la teoría sonaba increíble, revolucionaria, pero ¿funcionaría en la vida real? El doctor Tanaka decidió ponerla a prueba, y de una manera muy contundente. Hizo un experimento con 200 personas que se autodefinían como extremadamente perezosas. Y los resultados fueron tan brutales que la comunidad científica japonesa, al principio, se negó a creerlos. En solo 30 días, el 94% de los participantes había transformado por completo sus vidas. 94%. ¡Una locura! Pero esperen, que lo más loco no fue solo el aumento de la productividad. De repente, una mujer perdió 23 kilos, un hombre endeudado organizó sus finanzas y empezó a invertir, un estudiante que estaba por reprobar se convirtió en el mejor de su clase. El método no solo cambiaba un hábito, sino que parecía reconectar el cerebro para el éxito en todas las áreas de la vida. Entonces, el punto crucial es este. El Dr. Tanaka descubrió que no basta con hacer algo pequeño. Tiene que ser ridículamente pequeño, casi imposible de fallar, pero que al mismo tiempo cree un impulso psicológico irresistible para continuar. Por ejemplo, si el objetivo es escribir un libro, la meta no es escribir una página, es simplemente abrir el documento. Ese es el empujoncito que inicia la bola de nieve. Pero la cosa no se quedó ahí. En 1985, 12 años después, un descubrimiento accidental con unos monjes budistas multiplicó la eficacia del método por 10, y ya para 2003 fue llevado a un nivel completamente nuevo. Resulta que mientras trabajaba con un grupo de monjes budistas para aplicarles el Kaizen psicológico a sus prácticas de meditación, ocurrió algo que nadie se esperaba. Los monjes no solo se volvieron más disciplinados, sino que empezaron a mostrar niveles de productividad casi sobrehumanos. El gran hallazgo fue que, al combinar las microacciones con su técnica de respiración, el cerebro entraba en un estado de flujo cuando ellos querían.
La productividad ya no era cuestión de suerte, se convirtió en una habilidad consciente. El doctor Tanaka llamó a esta nueva versión mejorada micro-kaizen respiratorio. Es una combinación de 3 elementos: la microacción, un patrón de respiración específico y un anclaje neural positivo. La idea es que el cerebro empiece a asociar las tareas productivas con sensaciones placenteras. O sea, literalmente, la productividad se vuelve adictiva. Ok, todo esto suena muy bien, pero ¿cómo se aplica en el día a día? Bueno, para eso el doctor Tanaka desarrolló un protocolo súper específico que cualquiera puede seguir. El protocolo es súper simple. Primero, la microacción. Elegir algo tan pequeño que sea imposible no hacerlo, como guardar un solo objeto. Segundo, mientras se hace, la respiración. Inhalar por 4 segundos, mantener 4, exhalar por 6. Esto activa el sistema nervioso parasimpático, lo que genera calma. Y tercero, el anclaje. Después de terminar, sentir conscientemente orgullo o alivio por al menos 10 segundos. Y lo más impresionante es que esto funciona incluso para personas con barreras neurológicas como el TDAH o la depresión. El doctor Tanaka descubrió que al darle la vuelta al córtex prefrontal con estas microacciones, se crea una especie de salida de emergencia neurológica que permite ser productivo sin importar el estado emocional. Así le pasó al ingeniero Kenji Nakamura, que pasó de estar a punto de perder su trabajo a ser líder de equipo. Y ojo, que esto no es solo para superar la procrastinación. No. El doctor Tanaka trabajó con atletas olímpicos y directores ejecutivos y descubrió que incluso ellos pueden aumentar su productividad en un 200% o más. ¿Por qué? Porque se elimina la dependencia de la fuerza de voluntad y la productividad extrema se convierte en el estado natural del cerebro. Pero, y este es un pero gigante, aquí viene la advertencia más importante del doctor Tanaka. El método solo funciona si se resiste el impulso de acelerar el proceso. Nuestra cultura nos dice que más es mejor, pero la neuroplasticidad, la capacidad de nuestro cerebro para cambiar, tiene su propio ritmo. La constancia siempre, pero siempre vence a la intensidad. Entonces, todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si se puede hacer que el cerebro trabaje a favor en lugar de en contra, la productividad extrema no se trata de esforzarse más, sino de encontrar el punto de apoyo correcto. ¿Cuál sería esa primera, diminuta, casi insignificante acción que se podría tomar hoy mismo para empezar a mover todo el engranaje